Por si acaso, con esto no les estoy diciendo de que ya se están yendo al infierno, de que ya están condenados, que son hijos de Satanás, nada que ver. Lo que quiero decirles de parte del Señor es que no se descuide, porque su vida como hijo de Dios puede estar peligrando por descuidarse de una de estas tres cosas importantes dentro de la vida de un cristiano: la oración, el congregarte en el culto y la lectura de la palabra de Dios todos los días. Esas tres cosas no las puedes quitar de tu vida. Entonces ya me dijeron que en una, cero. No les voy a preguntar lo demás. Así que vamos a centrarnos en esta patita que me sacaron del trípode. Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Por qué les hago hincapié o énfasis a esto? Dice la palabra del Señor lo siguiente. Jesús habla y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? No cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Hay personas, es normal dentro de nuestra vida como cristianos, cuando nosotros recién vamos dando nuestros primeros caminos en el Señor, hay gente que nos va a preguntar porque tienen dudas de muchas cosas que tú conoces, que están en la Biblia. Y si te preguntan, ¿qué es la fe? Por ejemplo, tú tienes que responderle qué es la fe conforme a lo que estás leyendo. Pero hay gente que la explicación se va por otro lado. Por ejemplo, en vez de hablarte de la fe, empiezan por la fe. La fe es creer en el Señor, pero un día yo estaba en la casa de mi mamá y yo le hablé el evangelio y mi mamá se convirtió y mi papá se convirtió. Y la experiencia que yo tengo con el Señor es muy linda. Es que tenemos que convertirnos al Señor porque eso es hermoso. Empezó por la fe y se fue por otro lado. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que darle respuesta a la gente conforme a lo que estás leyendo. Por si acaso, lo que les estoy diciendo ahorita no es para que ustedes se sientan de que, uy, me está haciendo sentir la peor basura, cosas. No, nada que ver. Quiero que ustedes aprendan a contestar y a recibir lo que están leyendo conforme a lo que está escrito y no se vayan por otro lado. ¿Me explico? Entonces, regresa por favor al texto. Que quiero que de verdad ustedes aprendan, quiero que aprendan cómo se lee la Biblia. Repito, solo leamos el 24. A ver, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque la casa estaba fundada sobre la roca. Hasta ahí. Ahora sí, Loren. Lo que me dijiste estaba perfecto. Vuélvelo a decir, pero sin salirte, vamos. ¿Qué entendiste? Perfecto. Ahí la agarró. Si tú eres una persona que oyes la palabra de Dios, si tú eres una persona que practica la palabra de Dios, aunque se te venga el mundo encima, aunque vengan los problemas, aunque pasen circunstancias, nada te va a tumbar de la presencia de Dios, sino que vas a permanecer firme. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Aunque vengan problemas, aunque vengan circunstancias que te golpeen, aunque vengan cualquier tipo de cosas, si tú permaneces en su palabra, escuchándola y practicándola, venga lo que venga, tú vas a permanecer. Tu vida está siendo edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y aunque vengan lluvias, ríos, soplen vientos y golpeen contra ti, no vas a caer porque vas a estar fundado sobre la roca, vas a estar firme. No te vas a apartar del Señor. Eso es lo que significa el texto. Entonces, cuando alguien te pregunte, no entiendo esto, quiero que me lo expliques, no se me van a ir no van a empezar, es que el que escucha la palabra de Dios
se convierte en un hombre sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y al principio de la sabiduría el temor de Jehová te haces un hombre prudente, un hombre inteligente y adquieres consejo. Te fuiste por otro lado, ¿me explico? Empezaste por oyendo las palabras y te fuiste por proverbios que nada que ver. Cuando la persona te preguntó esto. Y eso también sucede cuando nosotros leemos la Biblia y tratamos de encontrar el jugo, pero no le sacamos el jugo de la fruta que está aquí, sino que queremos coger otra fruta y sacar jugo de otra fruta y no de la fruta que tenemos en el momento. ¿Me explico? Estoy hablando en parábolas, espero que me entiendan. Hasta aquí, ¿me entendieron o no? Es que no puedo avanzar si no me entendieron. Tú tienes una Biblia en tu casa y tú la lees todos los días, un capítulo diario. Lo que tú lees, lo tienes que poner en práctica. Cuando tú lees, estás oyendo la palabra, ¿sí o no? Pero aquí dice, en el versículo 24, ¿qué dice? Entonces, cuando tú lees la Biblia, estás oyendo su palabra, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la parte que te hace falta? Hacerla. Ahorita estás escuchando, pero dice, el que oye y hace. Entonces dice Jesús, si tú escuchas mi palabra y la pones en práctica, yo te voy a comparar a ti, Naomi, como una mujer inteligente que construyó su vida sobre Cristo Jesús. Y aunque vengan los problemas en tu vida, aunque vengan los problemas, aunque te golpee la vida, aunque el mundo se te pare de cabeza y todo te salga mal, tu vida y tu relación con Dios va a estar firme y nadie te va a separar del amor de Cristo, porque tú estás bien parada en la roca que es Cristo Jesús, su palabra. Entonces, venga lo que venga, tormenta, problemas con tu familia, con tus amigos, con lo que sea, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, sea lo que sea que venga sobre ti, nada te va a separar del amor de Cristo, porque tú construiste tu vida, tu casa, tu vida, sobre la roca que se llama Cristo Jesús, por medio de su palabra. Entonces, venga lo que venga, nada te va a separar de Cristo. O sea, ya no vas a volver al mundo, sino que vas a permanecer en Cristo. ¿Estoy claro? Ahora, ¿qué pasa si tú oyes, pero no la pones en práctica? Ahora sí explícame. Lee qué pasa con el que no construye su vida Ahorita leímos qué pasa si tú lees, escuchas y practicas. Ahora, ¿qué pasa si tú escuchas y no la pones en práctica? Ahí mismo lo dice. Se cae. ¿Qué más pasa con esa casa? Y viene una gran ruina. Entonces, si tú eres una persona que escuchas la palabra de Dios, pero no la pones en práctica, cuando vengan los problemas, cuando vengan las circunstancias, cuando el mundo se te pare de cabeza, tú vas a caer y no vas a permanecer firme en los caminos de Dios. Y tu ruina va a ser grande. ¿Estamos? Ahora sí. Puedes volver a tu puesto. Sí me hice entender. Ahora sí. Ok, puedes ir a tu puesto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos de escuchar y poner en práctica su palabra? Son dos cosas. Tomando el mal ejemplo de ahora, ustedes escucharon su palabra la semana pasada, ¿sí o no? La hicieron. Ahorita están tranquilos, pero si ustedes cogen eso como un mal hábito en sus vidas, ustedes no van a permanecer en los caminos del Señor. Van a volver al mundo de nuevo. Y si un día los vi aquí, mañana ya no los veo. O un día los veo ahí y la otra semana no los veo. Al mes vendrán 2 veces, una vez, 2, 3 veces. De aquí si te vi ya no te volví a ver más. Y eres inestable, un día voy, otro día no voy, un día me siento bien y voy, otro día me siento mal, no voy, un día estoy con ánimo, otro día estoy con pereza, voy y no voy. Y a la larga vas a terminar en las redes sociales con una selfie con las bielas. Porque no estás firme, no estás fundamentada. Tu vida no tiene una base sólida que es en Cristo Jesús. Cuando vengan las circunstancias, problemas, tentaciones, por lo que sea, vas a caer como plastilina. Como plastilina. Porque estás sobre arena. Entonces, por eso preocupa. No podemos sacar de nuestra vida la oración, la palabra, ni el congregarnos. Porque un cristiano
que no lee, un cristiano que no ora, un cristiano que no se congrega recurrentemente, así como llegó, se fue. Se fue. Aunque conozca, puedes conocerte la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero si tú no la pones en práctica, si tú no la lees todos los días, si tú no la vives, quedó aquí, pero nunca naciste de nuevo, solo quedó en tu cabeza. Entonces, ¿por qué les dije que preocupe? ¿Por qué a los que le pregunté si lo han puesto en práctica me dijeron que no? Es porque la vida de ustedes como cristianos está en peligro. Y el alerta del Señor es: despiértate, despabilate, porque vas a terminar apartándote. Y regresar se te va a hacer muy difícil. ¿Qué vas a hacer? De aquí en adelante es la pregunta. De nada sirve que tú escuches y no lo practiques. ¿Lo digo yo? No. ¿Quién lo dice? Jesús, lo acaban de leer. El que oye y la hace, lo compararé con un hombre prudente. Edificó su casa sobre la roca y aunque venga lo que venga, nada lo tumbó. Pero el que escucha, pero no la hace, pero mira que los dos escuchan. El que escucha y la hace, lo compararé con tal cosa. Pero también dice, el que escucha y no la hace, o sea que los dos escuchan, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y hicieron pedazos porque no permaneció en la palabra de Dios. ¿Tiene o no tiene razón el Señor? Y cuando tú eres una persona que dejas de comer, porque la Biblia, la palabra de Dios es comida, es alimento espiritual. ¿Cuántas veces comes al día? ¿Qué pasa si tú dejas de comer un día y al otro día tienes un partido de fútbol? O si eres boxeador, vamos, un boxeador, deja de comer. Bueno, no sé, porque no sé cómo sería la rutina previo a la pelea el mismo día un boxeador. Pero bueno, vamos, ustedes me entienden a dónde quiero llegar. Ustedes tienen que boxear, tienen que pelear. O tienes que practicar la natación, un ejercicio fuerte, que requiere esfuerzo físico. Y tú ese día no te alimentaste bien, ¿qué va a pasar contigo? No tienes fuerzas, te vas a desmayar, te van a hacer leña, te van a meter 5-0 como Barcelona MLE. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú dejas de leer la palabra de Dios un día y ese día vienen las tentaciones encima tuyo? ¿Qué pasa si tú ese día que no leíste y no la pusiste en práctica, vienen las tentaciones? Vas a desmayar, vas a ser vulnerable a las tentaciones. Y saben que yo soy crudo para decir las cosas. Si ese día te tienta la pornografía, tú no estás en oración, tú no estás en la presencia de Dios, en su palabra, te lleva en peso. Varones y mujeres. Inclusive, si es que llegas a fallarle al Señor, pero eres una persona que permanece en su palabra, lo primero que vas a hacer es levantarte y tratar de corregirlo y pedirle perdón. Pero si no, así como te llevó, camarón que se duerme, te lo lleva la corriente. Y así como te dormiste por no leer su palabra, por no practicarla, porque pudiste haberla leído, esa es otra, pero no la pusiste en práctica, camarón, te dormiste, vino la lluvia, los ríos golpearon y no solo te tumbó, te arrastró. A ver, ¿alguien dice algo en el comentario? ¿Me puede leer? La palabra de Dios nos fortalece y nos alimenta la fe. ¿Quién puso eso? Mi mami. Una persona que ahorita está luchando con un cáncer y que el mundo se le ha venido encima a ella, ¿eh? Y con toda la fe del mundo,
pone estas palabras en este momento. ¿La puedes leer? Poncha. La palabra de Dios nos fortalece y nos alimenta la fe. Ella está fortalecida y no ha desmayado. ¿Por qué? Porque ha permanecido en su palabra. Y su fe no ha desmayado. ¿Por qué? Porque ha sido alimentada por permanecer en su palabra. Ella debería ser un ejemplo vivo de una persona que no permanece en los pies del Señor porque la vida le ha golpeado con un cáncer que a cualquiera lo tumba. Pero en este momento incluso está dando un mensaje de aliento para cada uno de nosotros. Eso sucede cuando nosotros permanecemos en su palabra y la ponemos en práctica. Aunque se te caiga el mundo encima, ustedes la ven a mi mamá, la fe de ella crece más todavía. Aunque se te venga el mundo encima, nada te va a tumbar, nada te va a separar del amor de Cristo. Amén. Quedaste a ver cómo el vino rojea y casi lo pruebas. Eso pasa cuando no estamos poniendo en práctica su palabra. Casi. Y ese es un problema que tenemos, que nosotros cuando no estamos nuestra mirada puesta en su palabra, cualquier cosa nos va a llamar la atención y vamos a ver el vino. Bueno, esto es agua, estoy poniendo ejemplo de vino. Vamos a ver el vino, como rojea, qué rico se ve, y vas a querer probarlo. Si tú no tienes tu mirada puesta en la palabra, tus ojos van a ser sensibles a cualquier cosa que se te pase por frente. Tengan cuidado. Y ojo que este es un ejemplo nomás que se está poniendo. El ejemplo es aplicable para diferentes áreas de nuestra vida. ¿Estamos? Entonces, ¿qué dice Jesús para nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no desmayemos y nuestra ruina no sea grande? Escuchar y obedecer sus palabras. Oidores y hacedores. Tú puedes venir aquí, qué bonito que hablan, me gusta, casa de oración, el arca de Dios, qué bonito, ya, pero ya, muy lindo, pero lo estás haciendo. A mí no me interesa que me tire flores y qué bonito, no. A mí me interesa que tú lo pongas en práctica. Y el más interesado es el Señor detrás de mí. Porque si no la haces, estás peligrando como cristiano. Por eso ven muchachos que dicen ser cristianos, un día vienen a la iglesia, otro día no, un día están en el Señor y un día están en la farra, un día están con Cristo, un día están con el mundo, un día están con Dios, otro día están con el diablo, un día están con la Biblia, el otro día están con las bielas, un día están con oración y levantando sus manos, cantando a Dios, y otro día están con la fumarola, etcétera, etcétera, etcétera. Son inestables en el camino de Dios, no son firmes. No hacen nada por corregir. Son inconstantes en sus caminos. ¿Por qué? Porque se descuidan de algo muy importante, que es poner en práctica la palabra de Dios. Y ojo, que el ejemplo solamente es para los que escuchan y las hacen. Y el otro ejemplo es para el que escucha y no la hace. ¿Qué será de la gente que está aquí y ni siquiera me escucha lo que estoy hablando? ¿Qué será la gente que se conecta en las redes, que se conecta por el Zoom? Espero que aquí no pase, y que aquí tampoco, que se conecta en el Zoom para hacer acto de presencia porque el fulano lo invitó, pero si vas a ver detrás, si es que de verdad están conectados o están viendo el partido o la novela, no lo sabemos. O si están, pero no están, porque se ve que hay personas que están, pero no están. Que están aquí, me están viendo, pero no me están viendo. Me están escuchando, pero no me están escuchando. Su mente y sus están por otro lado. ¿Qué será? Porque aquí pone el ejemplo, el que escucha y el que la hace. ¿Qué será el que ni siquiera escucha? Repito, por si acaso no se entendió. La Biblia pone dos ejemplos. El que escucha la palabra y la pone en práctica. Y número dos, el que escucha la palabra y no la pone en práctica. El que escucha la palabra y la pone en práctica va a estar firme en los caminos del Señor y nada lo va a apartar. Pero el que escucha pero no pone en práctica, a la primera lo tumbaron. ¿Qué será del que ni siquiera escucha? Peor ponerla en práctica. Ese es un tercer grupo de personas. Entonces hay que arrepentirnos y hay que corregir hoy, no para mañana, es hoy.
es hoy. Y no debemos dejarnos de llevar por los deseos de la carne, porque la carne nos hace dar pereza, que tengo sueño, que lo hago mañana. No, es hoy, es hoy. Estamos, porque si no, no vamos a permanecer firmes en sus caminos. Solo puse un ejemplo. ¿Qué será la oración? Ni les pregunto mejor. Si la Biblia dice que el que ora, dice, ora en todo tiempo para que no caigas en la tentación. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Puedes tener toda la intención de querer hacer la voluntad de Dios, pero si tú no estás en oración, tu carne va a ser débil. Y tienes que orar, velad y orad para que no entres en tentación, no para que no peques, es para que no entres en tentación. ¿Qué será de una persona que no ora? Y le quitas la otra pata del trípode. ¿Cómo va a crecer en los caminos del Señor? ¿Cómo va a avanzar en los caminos del Señor? A la primera que viene el chico a calentarte la oreja, ¡ay! Se derrite. La primera que la chica comienza con los coqueteos, pagas piso. Entonces, de parte del Señor les tengo que decir, hay que arrepentirnos y hay que corregir. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante según lo que acabas de leer? Poner en práctica. Y para ponerla en práctica, ¿qué tiene que ser primero? Escuchar su palabra, leerla. Pues si no la lees, ¿qué vas a poner en práctica si no tienes nada que poner en práctica? Es escuchar su palabra. Mira lo que dice el Señor en Salmos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es escarnecedor? Son personas que se burlan, son burlones. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Que tú cojas la Biblia como coges el celular y estás ahí con las pepas ahí. Así. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, cual celular en tu mano. Es todo el día. Entonces, ¿qué te vas a olvidar cuando ya te pregunte la próxima vez? Díganme algo que Dios les haya dicho en la palabra. Me hacen un paseo, porque todo el día estás ahí. Y estás, mira, y te quedas ahí meditando, y estás craneando, y estás todo el día en su palabra, y medita. Tú sigues haciendo tus actividades normales, pero la palabra está en tu mente. Y si se te olvidó, porque cerraste y se te olvidó, uy, ¿qué fue lo que? Vuelta, la abres, ya me acordé. Ok, esto fue lo que leí. Eso es. Esa es la delicia de la palabra de Dios. Y meditar en su palabra día y noche. Si tú haces eso, dice el Señor, verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Medita de día y de noche en su palabra. Y vas a estar firme y nada te va a tumbar. Y es más, cuando dice que las corrientes pasan por al lado tuyo y su hoja no cae, esa corriente yo le diría que es un símbolo del Espíritu de Dios, porque el agua lo que hace es alimentar un árbol para que dé fruto, ¿sí o no? Entonces, para que eso representaría el Espíritu Santo, los ríos de agua viva, la fuente del Espíritu Santo te va a empezar a llenar y te va a llenar más y más y más para que tú des más fruto y no te vas a envejecer en los caminos del Señor, sino que vas a permanecer firme y nada te va a tumbar. Y no solamente que no te va a tumbar, sino que todo lo que hagas vas a prosperar. Te va a ir bien. Sea que suceda algo bueno o algo malo, te va a ayudar para bien, porque permaneces en su palabra. Amén. Versículo 4. No así, ¿a quiénes? No así los malos. ¿Quiénes son los malos? Los contrarios de los que permanecen en la palabra. Los que no permanecen en la palabra para Dios son malos. No así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se van a levantar, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Te das cuenta de la importancia de permanecer en la palabra de Dios y ponerla en práctica? Permanecer en su palabra
Y lo que tú me dijiste en un inicio, permanecer en su presencia es otra cosa. ¿Cómo permaneces en la presencia de Dios? En oración. Ahí sí. ¿Quieres apartarte de Dios? No leas la Biblia entonces. O léela y no la pongas en práctica. Pero si quieres permanecer en los caminos del Señor, sí o no. Si quieres permanecer en los caminos del Señor, léela y ponla en práctica. Nada te va a tumbar. Y entonces, al hacer esto, serás bienaventurado. ¿Cómo empieza el versículo 1 del capítulo 2 de Proverbios? Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿qué significa guardar? Poner en práctica. Cuando tú escuchas en la Biblia la palabra guardar, tienes que darte cuenta si en ese versículo, porque vas a encontrar muchas veces la palabra guardar, tienes que ver si esa palabra guardar hace énfasis de guardar, de aplicarla, de guardar, de cuidarte también, porque guardar también significa cuídate. Guardar también significa de guardar, guardar. Tienes que discernir cuando tú lees a qué se refiere con la palabra guardar. Entonces, según este versículo, la palabra guardar significa ponerla en práctica. Verso 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, atento a cada palabra. No es que estás leyendo, estás pensando por qué las ovejas dan vueltas en círculo en los videos que circulan en las redes. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz. Verso 4, si como a la plata la buscas y la escudriñares como a tesoros. ¿Qué pasa si yo les digo, supongamos que este es el iPhone 14, nada que ver. Ya, pasa acá, pasa. Vamos, este es el iPhone 14. ¿Ya? No es el 14, pero supongamos. Entonces, este es el iPhone 14. Y yo les digo, apágame la luz y ustedes van a cerrar sus ojos. Y cuando yo esconda este teléfono y lo tenga bien escondido, y yo les digo, vengan ahora sí, el primero que lo encuentra se lo gana. ¿Qué van a hacer ustedes? Se va a volver loco por buscar el teléfono o el Play 5. Van a ver loco y lo van a buscar, van a poner de cabeza a este lugar. Y el que lo encuentra, se lo lleva. Y te llevas lo que para ti es algo más hermoso. Eso es lo que significa el verso que vamos a leer a continuación, o que ya lo leímos, en el versículo 4. Si la palabra de Dios la buscas en el verso 4, como a la plata, como al iPhone 14, escondido aquí, si te lo ganas, te lo llevas. O si yo le digo que aquí tengo $10,000, el primero que se lo encuentra se lo lleva. Pero bueno, fuera. Si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros, como las joyas, como el oro, como la esmeralda, si la escudriñas como a tesoro, ¿qué pasa? Dice, si tú haces eso, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Una persona que no lee la Biblia con desesperación de hambre, de ganas, de querer sacarle el jugo, no va a entender el temor de Dios y no va a adquirir el conocimiento de Dios. Porque cuando tú haces lo que te está diciendo el Señor, ponerla en práctica, comenzar a escudriñarla y buscarla, como dicen ahí, creo que dice, si mal leo bien, buscarlo como cosas materiales. Eso dice, ¿no? ¿Ok? Sí, es como dice ahí la persona que está por ahí escribiendo, si tú buscas, como buscas las cosas materiales con esa desesperación, entonces ahí vas a entender el temor de Dios. Recién ahí. Y vas a adquirir el conocimiento de Jehová. Si no, olvídate, hermano. La Biblia es clara y textual. Entonces, tú puedes tener una Biblia debajo del sobaco y no te sirve de nada. Entonces, tú tienes la Biblia debajo de la axila, pero para que de verdad la leas y la pongas en práctica, no solo leerla, es leerla y ponerla en práctica, entonces hallarás el conocimiento de Dios y el temor de Jehová. ¿Y qué decía el Proverbio la semana pasada que leímos el Proverbio 1? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí dice
entonces entenderás el temor de Jehová. Recién vas a entender el principio de la sabiduría. Lean el capítulo 1 y el versículo 7 y comparen ese versículo con el versículo que están leyendo ahorita. Así se lee la Biblia. Y si se dan cuenta que conecta un verso con el otro. Lean el verso 7 del capítulo 1. Vamos, proyéctalo ahí. Capítulo 1, verso 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La de la palabra. Los que desprecian la palabra son los que desprecian la enseñanza y ellos son insensatos. Pero si tú no desprecias la enseñanza de la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque la palabra te va a enseñar la sabiduría. ¿Por qué dice que la palabra te va a enseñar la sabiduría? Capítulo 2, versículo 5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, pero eso solo sucederá, verso 4, si su palabra la buscas como plata y la escudriñas como tesoro. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría que viene de Dios, que es la sana, la sabiduría terrenal, humana y diabólica. La sabiduría humana que te separa de Dios no es sana, es diabólica. Lee el siguiente versículo del proverbio que hemos leído ahorita, verso 7. Él provee de sana sabiduría. Entonces hay una sabiduría que no es sana. Porque si dice que Él provee de sana sabiduría, quiere decir que hay una sabiduría que no es buena, es dañina. Y esa es la que tú me estás mencionando. ¿Qué dice Santiago 3, 15 y 17? Esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es humana, terrenal, humana y diabólica. Santiago 3, 15, 17. Lo pueden anotar y lo leen en sus casas. Santiago 3, 15, 17. Entonces, hay sabiduría buena y sabiduría mala. La sabiduría que el mundo tiene es buena, pero cuando esa sabiduría la utilizan para separarte de Dios, ya se convierte en humana, terrenal y diabólica, y es una sabiduría mala, dañina y no es sana. La sabiduría sana es la que viene de Dios. Amén. Cuando alguien te pregunte: quiero conocer a Dios, ¿qué tengo que hacer? Quiero conocer a Dios, ¿qué hago? ¿Se acuerdan lo que les dije al inicio? Respondan conforme a lo que estamos leyendo. Te fuiste para otro lado, empezaste bien. Por eso, no importa si se equivocan, vamos. ¿Qué estamos leyendo ahorita? Ya, obvio, porque ahorita ¿qué acabamos de leer? Aunque está bien lo que está diciendo, pero a ver, la pregunta mía ahorita, mi pregunta va en base a lo que estamos leyendo. Quiero que me utilicen el versículo clave a la pregunta que les acabo de hacer del capítulo que acabamos de leer, el capítulo 2 de Proverbios. A eso quiero llegar. De todos esos versículos que tiene el capítulo 2, yo quiero que ustedes me den un versículo textual para responderme la pregunta que les estoy haciendo en este momento. Quiero conocer de Dios. Quiero adquirir su conocimiento. ¿Cómo lo hago? Tú lo dijiste y ahorita lo acabas de decir. Tengo que leer su palabra, pero buscarla como que fuera plata, como que fuera un tesoro. Porque el versículo 4 dice: si como a la plata la busco, ¿qué cosa? Versículo 1. Quiero que jueguen conmigo, síganme, si no se me van a perder. Si como, verso 4, si como a la plata la busco y la escudriño, ¿qué cosa busco como plata? Verso 1, si, hijo mío, si recibes mis palabras, si mis palabras la busco, verso 5, verso 4, si mis palabras la busco como la plata y la escudriño como tesoro, entonces entenderé el temor de Dios y hallaré el conocimiento que estoy buscando. ¿Qué necesito para conocer de Dios? Leer sus palabras, pero tengo que buscarla como que fuera un tesoro y escudriñarla como que tengo que buscarla como que fuera plata y escudriñarla como que fuera tesoro, para poder entender el temor de Dios y adquirir ese conocimiento que estoy buscando. Todos empezaron bien, pero en el camino, así mismo, se me fue por ahí. ¿Qué fue? Me nombraron de
porque es el que da testimonio de Jesús. Ya, por ejemplo, esta persona que está poniendo leer la Biblia, excelente, porque es la que da testimonio de Jesús. Esa frase es un versículo bíblico. Lo que él dice está bien, pero para la pregunta que estoy haciendo ahorita, no, porque ahorita lo que quiero es que aprendan es en base a lo que estamos ahorita leyendo. Eso está bien, porque la Biblia da testimonio de Jesús. ¿Y quién te va a llevar a Dios? Jesús. ¿Y cómo vas a conocer a Jesús? Por medio de su palabra. Ya voy a llegar allá de lo que él está mencionando. Pero esto que él está mencionando aquí es un versículo que no está en Proverbios, que es lo que estamos leyendo ahorita. Está en otro capítulo que es en el libro de Juan, que está en la Biblia también. Ahora sí, en orden cronológico de las cosas. Quiero conocer a Dios. ¿Qué necesito? Ya lo dijeron y ahora lo volví a reforzar. Vamos, díganlo. Quiero conocer, adquirir el conocimiento de Dios. ¿Qué necesito? Buscar su palabra como si fuese un tesoro. Y cuando tú busques la palabra como que fuese un tesoro, ¿qué va a pasar? Adquirir el conocimiento de Dios y el temor de Jehová. Y ahí sí lo que dice el hermano en el internet. Porque sus palabras dan testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Y Jesucristo te va a llevar al Padre, porque el camino al Padre se llama Jesús. Entonces, ¿qué quiero que aprendan? Que lo que están leyendo, le saquen el jugo a lo que están leyendo y no se me vayan por otro lado. Y si se van a ir por otro lado, que conecte con lo que están leyendo. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Primero, ¿cómo puedes conectar este capítulo que estamos leyendo ahorita? El capítulo 2. ¿Qué necesito para ser sabio? No. ¿Qué necesito para ser sabio? Escuchen bien la pregunta. En base a lo que hemos leído entre el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Qué necesito para ser sabio? No. A ver. Repito, no sé si me está agarrando el mensaje. La respuesta quiero que me la den en base a lo que leyeron. Peguen sus ojitos nuevamente y búsquenme los versículos. No me respondan. No, quiero que vayan. Eso quiero que aprendan, quiero que vayan. Yo quiero que ustedes respondan a lo que está escrito, no a lo que creemos o nos imaginamos, es a lo que está escrito. ¿Qué necesito para ser sabio? Búsquenlo. Les doy un minuto. Los que están por el internet también. ¿Qué necesito para ser sabio? Denle nomás, yo al final les respondo. Vamos, aflojen ahí. Capítulo 1 y capítulo 2. En esos dos capítulos quiero que me busquen la respuesta. Eso es todo. ¿Dónde está? ¿Qué necesito para ser sabio? Tener temor de Dios. El resto que tú mencionaste, inteligencia, prudencia, es una consecuencia de el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Es una consecuencia de la sabiduría, pero la base es el temor de Dios. ¿La agarraron? ¿Qué necesito para ser sabio? Tener temor de Dios. Entonces, para yo tener temor de Dios, ahora ya, quiero que ahorita quiero que ustedes mismos me hagan una mini doctrina entre el capítulo que están leyendo ahorita, capítulo 1, versículo 7, en concordancia, ahora sí, lo van a conectar con capítulo 2, versículo del 1 al 7. Sáquenle el jugo. Quiero que me hagan una mini doctrina, una mini pequeña, no es que me van a hacer una prédica, algo pequeño, de lo que leyeron en el capítulo 1, versículo 7, en concordancia, es decir, en relación al capítulo 2, del 1 hasta el 7. Quiero que me den ahorita una mini cátedra de ese versículo que leímos conectado con el otro. En sus palabras, vamos a ver, una mini explicación. El único capaz de producir la sabiduría y el conocimiento hacia nosotros es Dios. Pero ya para poder recibir esa sabiduría y ese conocimiento, yo necesito hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Buscar de su palabra como que fuese un tesoro, como si fuese lo más precioso, escudriñarlo, meterme de cabeza y buscarlo, porque solamente por medio de su palabra voy a entender el temor de Dios y el conocimiento de Dios. Al yo tener el temor de Dios y el conocimiento de Dios, porque me metí de cabeza a buscarlo en su palabra, entonces en mí se va a cumplir lo que dice el capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Solamente voy a tener temor de Jehová si yo escudriño sus palabras, como que si fuese un tesoro. Porque ahí voy a entender el temor de Jehová y voy a hallar su conocimiento. Y al entender su temor y hallar su conocimiento, entonces voy a adquirir recién su temor y voy a tener el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Pero solamente si estoy atento a sus palabras. Porque la Escritura dice, en Proverbios capítulo 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el capítulo 2, versículo 4 dice que si como la plata busco su palabra y la escudriñare como tesoros, entonces entenderé el temor de Jehová y hallaré el conocimiento de Dios. Pero solamente si pongo mis oídos atentos a su voz. Eso es algo parecido, es lo que quiero que le hicieron bien, pero quiero que lo pulan más. Es que den una explicación conforme a lo que están leyendo. ¿Por qué les hago este ejercicio? Porque es el mismo ejercicio que ustedes van a practicar cuando lean la Biblia a solas con Dios. Van a orar y van a decirle a Dios que les hable. Y cuando ustedes lean, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Ok, de lo que leí, ¿qué fue lo que entendí? Ok, entendí esto, esto y esto. Muy bien, allá voy. Puedes escribirlo si quieres. Entonces tú das tus palabras, tu opinión en base a lo escrito, no a tu mente, sino en base a lo escrito. Y al dar tu opinión en base a lo escrito, no a tu mente, repito, complementas porque está escrito y dice así. Y anotas el versículo. ¿Qué necesito para hallar el conocimiento de Dios? Bueno, la Biblia dice que tengo que buscar por medio de su palabra como que fuera un tesoro y escudriñarla y meterme de cabeza, y entonces ahí voy a entender el temor de Dios y voy a encontrar su conocimiento. Eso, sí. Entonces, como ya adquiero su conocimiento, eso me lleva al temor de Jehová, porque ya conozco. Y al yo adquirir temor de Jehová, ese es el principio de la sabiduría, porque la Biblia dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si yo desprecio su sabiduría y su enseñanza, estoy despreciando su conocimiento y su temor. No voy a conocer su temor, no voy a adquirir conocimiento de Dios, no voy a adquirir sabiduría de Dios, voy a ser un insensato, me va a ir mal. Y puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Es a eso lo que les quiero llevar. Eso es escudriñar. Y pueden sacarle más jugo. Es más, si quieren, le agregan. Ahí sí le agregan. Siempre basándonos en lo que están leyendo. Basándonos en lo que leímos la semana pasada, con lo que leímos hasta ahorita, ¿qué le puedes agregar a lo que se acaba de decir ahorita? No lo he leído, voy a tratar de parafrasear. Usted me dice si está en el Proverbios 1. Ahora sí, Proverbios 1 del 1 en adelante. Voy a hacer un resumen. Yo necesito conocer de Dios, pero para conocer de Dios tengo que escudriñar su palabra, la Biblia, como que fuera un tesoro y buscarlo como plata. Al yo buscar la Biblia y leerla como que fuera lo más hermoso, el tesoro más hermoso, recién ahí voy a entender el temor de Dios. Y recién ahí voy a adquirir su conocimiento. Y al adquirir su conocimiento, recién ahí voy a adquirir algo que se llama el principio de la sabiduría, porque tengo temor de Dios, porque escudriñé sus palabras. Entonces eso me convierte en alguien sabio. Y al convertirme en alguien sabio, lo que va a provocar en mí es cometer menos errores, porque me voy a hacer una persona prudente, una persona entendida, una persona sagaz y astuta, porque estoy familiarizado con su palabra y su conocimiento, no en mi conocimiento ni en mi propia forma, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Conecté o no conecté con todo, incluso lo que leímos la semana pasada? No he leído el capítulo 1, estoy de lo que recordamos la semana pasada. Me dices, Cristian, sí. ¿En dónde, en qué versículo del capítulo 1 está lo que mencioné? Consecuencias, lo que agregué como consecuencia de ya adquirir esa sabiduría, ese temor de Dios. Capítulo 1, del 3 al 5. ¿Qué dice? El 3 dice para recibir consejo. Para recibir consejo, prudencia, justicia, juicio. Y para dar sagacidad a los hijos. Para ser equilibrado, etcétera. ¿Se dan cuenta? Así se lee, así se escudriña. Eso es lo que digo. Así se escudriña. Eso es escudriñar. Eso es escudriñar. Si tú no sabías lo que es escudriñar las escrituras,
esto que acabamos de hacer ahorita es escudriñar las escrituras. Y podemos sacar de más, pero ahorita nomás estamos tomando un ejemplo. Entonces, si tú haces eso, ¿qué va a pasar contigo? Ahora sí, díganmelo en sus palabras en base a lo que leyeron. En un resumen, si tú haces esto que hicimos ahorita, ¿qué va a pasar contigo? Vas a ser prudente, Vamos a recibir el consejo a ser de la sabio, justicia, sabio, a recibir consejos. ¿Qué más? Adquirir el temor de Dios. Pondré en práctica sus mandatos, sus palabras, porque tienes temor de Dios. Y así podemos seguir y seguir y seguir. Y mira que no hemos profundizado aún del capítulo anterior, porque podemos conectar este capítulo con el capítulo anterior que leímos la semana pasada. Porque solamente leí del capítulo 1, leí el versículo 7, y ahorita el agregado nomás le agregué del 3, el 4 y el 5. Pero el capítulo 1 tiene 33 versículos. Faltan más, que lo leímos la semana pasada. Y ahorita el capítulo 2 hemos leído solamente 7 y tiene 22 versículos. Entonces vamos a leer a continuación el capítulo 2, los siguientes versículos. Vamos a leer de corrido, ¿ya? Capítulo 2, verso 1 dice, fíjense, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandatos los guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu oído a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y el conocimiento o la ciencia de Dios, obviamente, fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Verso 12. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces, ¿qué es lo que te va a evitar todo esto? Es que tú vayas por el camino que esas personas están yendo, por caminos tenebrosos, apartados de Dios. En resumen. Y entonces el versículo 16, que también aplica para mujeres, serás librado de la mujer extraña. Escucha eso. De la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida de su pacto de su Dios. ¿Cuál es esa mujer extraña? La que te habla dulce, bonito, sensualona, y aplica para varones también. Este verso es aplicable, es aplicable a la ramera o a la adúltera que abandona a su esposo para irse con su amante. También es aplicable. Acuérdense que la palabra de Dios en un mensaje te lanza varios mensajes. A veces se han dado cuenta, sí, se han dado cuenta que es como espada de dos filos. Aparte que penetra y corta, es como que de una corta doble. O sea, de un mensaje corta dos. ¿Ya? Entonces, por eso digo, este verso es aplicable para varios ejemplos. Porque el Señor también habla así, es como que de una se multiplica. Entonces, pero en este contexto, ahorita que estamos hablando, dice que serás librado de la mujer extraña, es decir, la mujer que no te conviene para ti, que Dios tiene para ti una mujer de Dios y un hombre de Dios. Verso 17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Verso 18, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ellas lleguen no volverán,
ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Verso 20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Ok, todo esto como consecuencia de dos cosas. ¿Permaneces en él y en sus palabras o permaneces en tus propios caminos? Si tú permaneces en tus propios caminos, estás desechando la sabiduría de Dios y la enseñanza. Y al desechar la sabiduría y la enseñanza, estás desechando su consejo, su temor, su prudencia, su sabiduría, su sagacidad, su conocimiento. Y todo eso te va a llevar a la ruina. Y ahí se puede conectar, como estamos hablando de sus palabras, se puede conectar lo que estamos leyendo. Mira, se puede hacer lo que hice hoy, un tema entre el capítulo 1 de Proverbios con el capítulo 2 de Proverbios, más el capítulo 6 de Mateo. Si permaneces, si oyes mis palabras y las pones en práctica, yo te compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, pero si, ¿no te acordaste? Si oyes mis palabras, pero no las pones en práctica, estás despreciando la sabiduría. O sea, van a venir ríos, van a golpear sobre tu vida y te van a tumbar y va a ser grande tu ruina. Entonces, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, estamos bien. Como dice el Señor, pide todo lo que quieras y te será hecho. Si permaneces en mí y en mis palabras. Pero todo eso como consecuencia de permanecer en la palabra de Dios. Si tú no permaneces en la palabra del Señor, estás frito y eres vulnerable a separarte y apartarte de Dios. Pero si tú permaneces en su palabra, Salmos capítulo 1, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y serás prosperado en todo lo que hagas. ¿Cómo les puedo yo ahorita repetir esto sin leerlo? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si como a plata escudriñares su palabra y la buscares como un tesoro, entonces hallarás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si oyes mis palabras y estás, o sea, tu oído estar atento a sus palabras. Y adquirirás sagacidad, conocimiento, prudencia. Si permaneces en mí y mis palabras, si oyes mis palabras, yo te compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y vientos y lluvias, golpearon contra aquella casa y no la tumbó porque estaba fundada sobre la roca. Pero si tú oyes mis palabras y no las pones en práctica, yo te compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces vinieron ríos, golpearon vientos contra aquella casa y la lluvia, y su ruina fue grande y cayó. Pero si tú, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y de día y de noche medita en ella, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y serás prosperado en todo lo que hagas. Les acabo de repetir varios versículos de memoria. ¿Por qué? Yo no es que ando, a ver, déjame leer el verso 1, a ver, Salmos capítulo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia. A ver, cierro los ojos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la ley de Jehová está su delicia, en la ley de Jehová está su delicia. Ya me lo grabé de memoria. Y en la ley de Jehová está su delicia. No, así no. ¿Saben por qué se los digo de memoria? Porque cuando tú ya vives su palabra, tú ya lo cuentas como un testimonio. Lo que yo les estoy repitiendo ahorita, no les estoy repitiendo porque me lo memoricé, me lo grabé de memoria. Se los estoy repitiendo porque yo lo he vivido. Y como lo he vivido, se los estoy contando como un testimonio propio. Porque a mí el Señor me ha bendecido por yo permanecer en su palabra, por meditar en ella vicioso, como el ejemplo que les puse, que tengo Biblia hasta en el baño. Entonces estoy ahí, y lógico, la aplico. Entonces, ¿qué pasa? Como la vivo, yo lo que hago es contárselo como un testimonio. Y es allá donde quiero llevarlos. No es que yo, no es que lo hago porque, ay, miren, Milton, cuánto sabe, mira cómo no él, no para vanagloriarme, se lo hago para que quiero que ustedes lleguen a esa experiencia que yo tengo, porque eso es lo que el Señor quiere, y a mí me falta más todavía. Lo que quiero es que ustedes vivan lo que leen, y al vivirlo,
Cuando ya lo cuenten, simplemente lo van a contar como ahorita, un testimonio. Eso es todo. Del todo lo que dije hasta ahorita, incluso se me pudieron haber escapado algunas palabras, pero bueno, se entendió y ya lo leímos. Y es allá donde quiero que lleguen, quiero que ustedes lo vivan. Entonces ustedes simplemente ya lo cuentan. ¿Quieres conocer de Dios? ¿Ok? Busca su palabra, porque su palabra te va a llevar a Jesucristo y Jesucristo te va a llevar al Padre, porque la palabra da testimonio de Jesús. Solamente por medio de Jesús vas a conocer al Padre. Pero cuando vayas a buscarlo en su palabra, búscalo como que fuera un tesoro. No lo leas por leer, escudriñalo. Amén. Y entonces vas a entender el temor de Jehová y hallarás el conocimiento del Altísimo. Y eso te va a llevar a permanecer firme en su presencia y nada ni nadie te va a tumbar. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya depende de ti lo que vayas a hacer aquí en adelante. Exacto, exacto. Ya, pero, ahí viene el pero, el hacerlo es otra cosa. Hay que hacerlo. Una cosa es que sepas, otra cosa es hacerlo, hay que hacerlo. Una cosa es que sepas lo que es nacer de nuevo, otra cosa es que hayas nacido de nuevo. Tienes que estar seguro de que has nacido de nuevo. ¿Qué necesitas para entrar al reino de los cielos? Con esto termino. ¿Qué necesitas para entrar al reino de los cielos? ¿Qué necesitas para tener vida eterna y no irte al infierno? Aceptar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. ¿Qué significa aceptar a Cristo como tu único Señor y Salvador? Cambiar tu vieja manera de vivir para empezar una nueva vida en Jesús. Es decir, crucificar tu vieja manera de vivir para entregarle tu vida a Jesús. Entonces, si Dios te pregunta en el cielo, ¿qué necesitas para entrar al cielo y no irte al infierno? ¿Qué le vas a decir? Jesucristo pagó su vida por mí en la cruz para yo ser salvo por medio de su sangre. Por medio de su sacrificio yo no merezco el infierno, yo merezco el cielo por lo que Él hizo, no por lo que yo he hecho, es por lo que Él hizo en la cruz por mí. Por Él yo entro al cielo. Ahorita ya lo conoces. Pregunto, ¿has recibido ese regalo dentro de ti? Todo el mundo te va a decir que sí, pero por medio de tus frutos se tiene que ver el cambio, frutos de arrepentimiento. ¿Cómo recibes ese regalo? Por medio del arrepentimiento. Y tiene que arrepentirse la persona y recibir a Jesús en su vida como su Señor y Salvador. No solamente decir Jesús es el Señor y el Salvador de mi vida y ya está, no. Es apropiártelo. Así como poner en práctica su palabra, es apropiártelo. Es nacer de nuevo. Entonces tú tienes que estar seguro de que has nacido de nuevo. Una cosa es conocer que has nacido de nuevo. Otra cosa es nacer de nuevo. Termino. Naomi, si tú mueres hoy, Dios no lo permita, tú sigues vivo, obviamente, vas a la presencia de Dios y Dios te pregunta, ¿por qué tú crees que mereces entrar al cielo y no al infierno? En breves palabras, ¿qué le responderías? ¿Por qué mereces la vida eterna y no la condenación eterna? Si se dan cuenta que con ella está pasando ahorita lo mismo que pasó con Jericho la primera vez. No crean, hay gente que no entiende, no porque no quiera, sino porque el diablo los enceguece para que ellos no se den cuenta. Y para eso es necesario que nosotros les ayudemos a entender lo que pasó contigo. Ahora si tú ya tienes la película clarísima, ¿ya? Con ella está pasando ahorita. Con la gente que está afuera puede pasar lo mismo. Lo acabé de explicar bien detalladito y bien masticadito. Y le pregunté a ella en este momento y no sabe. Nosotros tenemos que asegurarnos de que la persona reciba la vida eterna. Te voy a enseñar, y ahorita lo que te voy a enseñar, Naomi, es lo que le dije a él, que todos hemos aprendido aquí, es normal esto, es el mejor regalo que vas a recibir en tu vida. Escucha bien, es el mejor regalo que vas a recibir en tu vida. Porque este regalo que vas a recibir en este momento es el que va a asegurar tu pasaporte al cielo, no al infierno. Si en el día del juicio tú le respondías a Dios eso que me dijiste en este momento, te fregaste. Te voy a predicar las buenas noticias del Evangelio. Presta mucha atención. Jesucristo derramó su sangre en la cruz para que tú no sufras en el infierno. Lo que tú tienes que sufrir en el infierno, escucha bien, Jesús lo sufrió en la cruz. Para que tú
no vayas al infierno. Él derramó su vida, aunque tú no te lo merezcas, ni tú ni yo, ninguno lo merece. Él derramó su vida, su sangre, para que tú seas perdonada. Para que cuando Dios te pregunte por qué tú mereces entrar al cielo, tú puedas decir con toda la confianza, porque Jesús es mi Señor y mi Salvador. Él me salvó. Por Él yo entro al cielo, porque Él me salvó. Yo no me lo merecía, pero Él entregó su vida por mí, Él. Y yo lo recibí. Entonces, si Dios te pregunta, ¿por qué tú crees que mereces entrar al cielo? ¿Tú qué le responderías? Porque Jesús me salvó. Él es mi Señor y mi Salvador. Por Él. Y tú entras al cielo gratis. Por Él. Tú para entrar al cine, ¿qué necesitas? ¿Cómo? Pagar. ¿Pero qué te entregan? Un ticket. Porque pagaste. Te entregan un ticket. Tú para entrar al cielo, ¿qué necesitas? Nada. Él ya pagó el precio por ti. Él ya lo pagó. Para entrar al cielo tú tienes que pagar. Para entrar al cielo no tienes que pagar nada. Él ya pagó, Él ya cubrió con los gastos. Para que tú entres al cielo. Eso se llama amor. Él te amó, aunque no lo merecías. ¿Qué tienes que hacer? Recibir el regalo. Con eso, tú entras al cielo. ¿Cómo vas a recibir ese regalo? En una oración le vas a decir a Jesús, entra en mi vida. Hoy me arrepiento de mis pecados, hoy me arrepiento de mi vieja manera de vivir y te voy a entregar mi vida a ti. Y ahí ocurre un intercambio. Tú le entregas tu vida y él te entrega su vida. ¿Lo quieres? Ok. Vas a cerrar tus ojitos. ¿Sí quedó claro la explicación? Ahora sí, si Dios te pregunta, Naomi, ¿por qué tú crees que mereces entrar al cielo y no al infierno? ¿Qué le responderías en palabras breves? ¿Y tú? Eso es todo. Eso es todo. Bien, ¿le quedó clara la película? ¿Cuántas veces se lo tuve que explicar? 2. ¿A ti cuántas veces te lo tuve que explicar? Como 4 creo que fue, ¿no? Y así mismo hay personas que hay más y menos. Es porque el diablo no quiere que las personas sepan esto. Porque el diablo lo que quiere es que ustedes se pierdan, pero Cristo quiere que todos nos salvemos. Dios nos ama. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y nos convirtamos a Él. Eso es lo que Él quiere. Y a eso Él te ha traído hoy. No sé quién utilizó para traerte, pero aquí te tiene. Para esto precisamente. Amén. Entonces cierra tus ojitos y vamos a orar por 2 cosas. Para que ella reciba a Jesús en su corazón. Hoy vas a nacer recién de nuevo. Y número 2, a todito pedirle perdón por haber faltado a la lectura de la palabra. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos y la vida de Naomi en tus manos. En este momento oro por ella, Padre, porque ella va a tomar una decisión en los siguientes minutos. Ella, bajo su propia voluntad y decisión, va a entregarte su vida a ti, Señor, porque quiere recibir el regalo de la vida eterna por medio de Cristo Jesús, porque ella no sabía cómo entrar al cielo, mas el día de hoy ya sabe cómo va a entrar al cielo. Ella hoy ha entendido y ha recibido el mensaje del Evangelio. Mi Dios escucha su oración y nuestra oración en este momento. Amado Padre Celestial, vamos a orar para que ella reciba la salvación y en posterior oraremos por nuestra falta en cuanto a la lectura de tu palabra. Naomi, vas a repetir esta oración conmigo en voz alta y con tu mano en tu corazón, derecho en tu corazón. Cierra tus ojitos y hazlo con todo tu corazón y el resto me acompaña para que no se quede ella sola, ¿ya? Pero voz audible. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, invocando tu nombre, porque me siento tan arrepentida de mi vieja manera de vivir, alejado de ti, porque mi pecado me separa de ti. Y por mi culpa, fuiste a la cruz y derramaste tu sangre por mis rebeliones,
Perdóname, Señor, por no valorar un sacrificio tan grande que hiciste por amor a mí, sin que yo me lo merezca. Es por eso, Dios mío, que hoy tomo la siguiente decisión. El día de hoy me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a mi vieja manera de vivir, a los deseos de mi carne, y confieso con mi boca que Jesucristo es mi único Señor y Salvador personal. Y creo con todo mi corazón que Jesús murió por mí en la cruz y Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Es por esto que recibo el regalo de la vida eterna al reconocer que soy salvo por gracia a través de Jesucristo y no por mis méritos. Te entrego mi corazón, entra en mi vida. A partir de ahora viviré solo por ti y para ti, en agradecimiento a un amor tan grande. Sé tú gobernando mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el bautismo del Espíritu Santo. Hoy soy una nueva criatura y cuando esté delante de tu presencia, tendré la confianza de que por Jesús entraré al reino de los cielos y a la vida eterna. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor. Eso es todo, Naomi. Hoy has recibido la vida eterna. Llora lo que tengas que llorar. No importa, que el Señor hoy ha salvado tu vida. Hoy has recibido el regalo de la vida eterna y has pasado de muerte a vida. El Señor hoy te ha dado ese regalo tan grande porque Él te ama y te trajo para este momento. Entonces los hermanos, si quieren pueden darle un fuerte abrazo en nombre del Señor. Pueden acercarse, abrácenla con confianza para que pueda recibir de parte del Señor ese cariño, ese amor. Entonces acérquense con confianza nomás. Listo, chicos. Vamos a orar ahora sí para pedirle perdón. Listo. Cierren sus ojitos. Señor Dios Todopoderoso, oramos en este momento por lo que hemos hablado el día de hoy, por el tema que hemos compartido el día de hoy. Padre mío, Padre de la gloria, yo te pido en este momento perdón en nombre de los hermanos y de mi persona también. Padre mío, muchos han reconocido el día de hoy que han fallado a la lectura de tu palabra y algunos han leído tu palabra pero no la han puesto en práctica. Señor, el día de hoy te pedimos perdón en conjunto porque no podemos descuidarnos de esto, porque al descuidarnos de poner en práctica la palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, estamos quitando una patita del trípode de nuestra vida espiritual y podemos tambalear y nuestra vida espiritual puede desmayar. Y no es posible que nosotros hagamos eso, Señor. Debemos estar firmes en estas tres patitas, que son la oración, el congregarnos aquí en el culto y la lectura de tu palabra poniéndola en práctica. Hoy te pedimos perdón, límpianos, Señor, y tomamos la siguiente decisión. Repitan esto conmigo. Señor Jesús, a partir de hoy voy a empezar a tener una vida de oración, de lectura de tu palabra, aplicando tu palabra en mi vida y no dejando de congregarme en casa de oración el arca de Dios. Señor, perdóname por no practicar tu palabra. Hoy la pondré en práctica. De aquí en adelante haré lo que tú mandas, a tu manera
y no a la mía. Perdónanos, Señor, y llénanos de tu paz y de tu amor. Pondremos en práctica tu palabra para permanecer firmes y para ser prosperados en todo lo que hagamos. Gracias, Señor, por mostrarnos tu bondad, tu misericordia y tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.